Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Amadita por tu Salud. Muchísimas gracias por su sintonía. Les cuento que según la Organización Panamericana de Salud, o por sus siglas OPS, septiembre es el mes de concientización sobre el cáncer infantil. Y nosotros a través de este espacio tenemos el compromiso de llegar a nuestra comunidad con información valiosa, pero sobre todo de la mano de profesionales de salud para avalar cada una de las informaciones. Hoy llegamos a ustedes para hablar de un tema sumamente importante y con esto nos referimos a la importancia de la detección precoz, la detección temprana del cáncer infantil. Y aunque es una enfermedad compleja, no solamente para quien la padece, sino también para quienes le acompañan, es una enfermedad que a lo largo de los años ha encontrado esperanza al final del túnel, gracias a los pasos agigantados de la medicina y de los tratamientos que han ido avanzando a lo largo del tiempo. Hoy me encuentro junto a dos profesionales de salud quienes nos van a acompañar en este episodio y nos van a dar toda su opinión acerca de este tema, sus consejos y cómo hablarle a la población dominicana. Miembros de la Liga Dominicana contra el Cáncer, se encuentra con nosotros la doctora Máxima Pichardo, quien es oncóloga, hematóloga, pediatra. Bienvenida. Ella me pidió que le dicen cariñosamente Pichi. Voy a hacer un esfuerzo de tener un híbrido con los dos nombres, pero bueno, doctora Pichardo o Pichi, ya saben que nos referimos a ella. También nos encontramos con Aisha Khan, quien es psicóloga y también se encuentra con nosotros en este episodio. Bienvenida. Gracias. Gracias por estar con nosotros y bueno, disponer de su tiempo para poder aclarar y hablar sobre esta enfermedad que a muchas familias dominicanas y bueno, alrededor del mundo, pues les ha tocado atravesar. Y qué mejor manera de que aprovechemos este espacio para conversar al respecto. Y quiero empezar, doctora Pichardo, por lo básico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cáncer infantil? ¿Qué es esto? Cuando hablamos de cáncer infantil, tenemos que tomar en cuenta que nuestro organismo está organizado mecánicamente. Cuando hablamos de cáncer infantil, tenemos que saber que cuando existe lo que es una proliferación celular, que es el crecimiento de células normales, existe lo que es un fallo en la muerte celular. Cuando tenemos el crecimiento, existe ya lo que es en el ciclo de la vida, la parte de la muerte en el cual ese gen no codifica el error de la muerte, entonces sigue proliferando células sin parar. Sigue multiplicándose, como quien dice. Exacto. Ok, y podemos saber cuáles son esos tipos de cáncer o esas variantes que existen o que son más comunes específicamente en la población infantil. Exacto, empezando con ellas empezamos lo que es la leucemia, seguido de lo que son los tumores cerebrales, linfoma y los tumores abdominales, destacándose en ellos lo que son los neuroblastomas y los tumores de Wills, conocidos tumores renales. Ok, perfecto. Y tengo una pregunta. ¿Cómo un padre, desde su rol obviamente protector, cómo puede evidenciar esas primeras señales? O sea, ¿existe algún posible síntoma o algún signo que haga sospechar de que hay que ver qué está pasando aquí? O sea, ¿cuál es lo más común que puede primero verse? Exacto, mira, ahora en la oncología nosotros hemos dedicado un espacio que se llama los 12 mandamientos de los oncólogos, porque realmente tenemos unos signos específicos. Aquí es cuando empiezan con fiebre intermitente o que duren más de 2 semanas, que no responden a antibióticos. Las adenopatías, que igual la conocen como reuma. La adenopatía es como el engrosamiento de los ganglios aumentado. Okay. Entonces, en algunas personas lo llaman como reuma, las cuales no responden a antibióticos, persisten. Una sudoración en las noches, con abanico, con aire, que la cama esté mojada. Continúa. Pérdida de peso, debilidad general. Existen también lo que son los tumores de ojo, que cuando tiramos las fotos vemos que uno de los ojitos está blanco. No como debe estar en las imágenes, que es rojo. Fatiga, cansancio al caminar. O sea que básicamente pudiéramos decir que son síntomas relativamente comunes, pero lo que levanta esa sospecha es la prolongación de la continuidad de esos síntomas, a pesar de que uno está medicando al niño y como quiera persiste. Exacto, y unos hallazgos que los padres cuando llegan a su casa, porque realmente en la actualidad las madres estamos trabajando, igual que los hombres ya hoy en día, entonces los padres llegan a la casa, voy a bañar a la niña, mira, la niña el día de ayer no tenía esta bolita del lado del abdomen, creció, déjame llevar al pediatra, y bueno, encuentran una sonografía, un tumor, el niño no
no tenía las bolitas en el cuello, en las regiones inguinales, déjame hacer una sonografía, la niña no se quita una fiebre, por más que medicamos. O sea, son hallazgos que es el padre, por eso es que queremos educar a la población, a los padres, de cómo evaluar a sus niños en el momento que lleguen a casa, para poder diagnosticar el paciente a tiempo. Que es sumamente importante, o sea, ya no estamos no solamente con los síntomas tradicionales y que estos a veces duran mucho, sino también esa examinación al cuerpo del niño o la niña, obviamente, cuando si se está bañando, si se está cambiando, y estar muy pendientes por si hay alguna variación o algo que no estaba, o si algo salió y ha ido creciendo. Exacto. Que siempre los médicos te preguntan, ¿y tú has notado cambio o te ha ido creciendo? O sea, que qué bueno que da esos indicadores, porque quienes nos están viendo pues ya pueden tener una idea de cuáles son esas primeras cosas que deben mirar. Signos y síntomas. Exactamente, signos y síntomas. Y una pregunta, ¿existe tal vez, o según la experiencia que usted ha tenido, hay una edad más propensa en la que normalmente se desarrolla este tipo de enfermedad? ¿O la población tal vez en su mayoría fue detectada más chiquitito o más grandecito? ¿Qué hay ahora mismo? La más propensa es de 2 a 5 años. De 2 a 5 años. Ok. ¿Qué tipo, bueno, obviamente esto es una ya data y estadística, pero se pudiera decir qué tipo de variante es la más común normalmente? Leucemias. Sí, por eso la ponemos en primer lugar, seguido de los tumores cerebrales. ¿Cómo reaccionar ante un diagnóstico positivo de cáncer en niños? Mira, la verdad es que social y culturalmente se entiende como sinónimo de cáncer la palabra muerte. Entonces ya te podrás imaginar cómo llegan estos pacientes y esos familiares en el momento en el que el diagnóstico de cáncer es positivo. Llegan devastados totalmente. Entonces aquí entra mucho en juego lo que llamamos en psicología como afrontamiento, estilo de afrontamiento del paciente, en este caso del núcleo familiar. Cuando hablamos de afrontamiento nos referimos a esas estrategias o respuestas que hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida y que nos ayudan a sobrellevar, por así decirlo, ese malestar emocional que genera una situación de alto estrés. Entonces, los expertos tienen 2 denominaciones. Hay un afrontamiento adaptativo, que es el que nos ayuda entonces a poder manejar la situación de una forma favorable, o sea, a mantener nuestro funcionamiento psíquico, fisiológico, un orden. Exactamente, psicosocial, pero por el otro lado está aquel afrontamiento que es desadaptativo. Y entonces aquí sí hablamos de estrategias evitativas o de negación, que es la respuesta que tendemos a ver con nuestros pacientes. Ese no puede ser, esto es imposible, pero ¿qué pasa? Cuando hay un afrontamiento desadaptativo, entonces los padres se retrasan mucho con respecto a esas analíticas e identificación de otros síntomas que pueden ayudar al equipo médico entonces a entender y a dar los pasos necesarios para trabajar en la salud de nuestros chicos. Y quiere decir entonces que así como es importante ver esa reacción, ese afrontamiento de cara al paciente, es sumamente importante y determinante también ese afrontamiento de cara a la familia. Así es. Porque en el caso de los niños, y esto ya yo me atrevo a decirlo como civil, obviamente un niño reacciona ante las cosas según ve como su alrededor lo está haciendo. O sea que es importante a los padres también que una vez están en este proceso, sumarse en cómo afrontar esta situación, como bien ella ha dicho. Y bueno, es una situación que, como tú bien mencionaste, uno asume que nunca le va a suceder, uno lo ve como algo lejano, o uno lo ve como algo que no me va a ocurrir, o que si ocurre, bueno, y si llega a la vida, ¿qué va a pasar? Hay un camino. Y muchas personas mencionan, cuando se ven en este proceso, dicen, yo no sabía que había tanta gente padeciendo esto, o yo no sabía que había tanta gente, y entonces ahí empieza como un apoyo, un apoyo entre personas que están en la misma situación. Claro. Y basado entonces en lo que nos comentas, quisiera saber cuáles son esas implicaciones que pueden tener los pacientes infantiles en cuanto a su desarrollo personal. Mira, cuando tenemos el caso de chicos, digamos que alrededor de
de los 4 años en adelante, que es más cuando podemos comenzar una conversación con ellos. Por lo regular, lo que les recomendamos a los padres es que puedan atender específicamente a esas necesidades y validar emocionalmente aquello que los chicos presentan. Iniciar el diálogo es muy difícil porque los mismos padres les cuesta. Es una doble aceptación, claro, al niño y ellos les decirlo. Cuesta. Entonces aquí entramos nosotros como terapeutas para facilitar ese camino. Pero en el caso, por ejemplo, de los adolescentes, yo les recomiendo mucho a los padres que permitan ese espacio de conversación. ¿Por qué? Porque tenemos el hecho de que hoy en día nuestros jóvenes tienen mucho acceso a la información, pero ¿qué pasa? Un joven con un acceso a internet que no sepa lo que está ocurriendo, sin embargo hay mucha curiosidad al respecto, claro, porque claro, me sacaron de la casa, me sacaron del colegio, me están llevando a un centro médico donde veo a muchas personas en una condición crítica, algo está pasando, algo está mal, veo a mamá llorar, veo a papá llorar, todo el mundo está nervioso, ya no estoy en casa con mis hermanos, hay un tema. Entonces estos chicos comienzan a investigar, a buscar, y es una información que no tiene un respaldo. Entonces, esa mente comienza a volar y los niveles de ansiedad van en aumento. Tú has dicho algo completamente importante y yo creo que es algo que nosotros recalcamos en cada uno de nuestros episodios que hemos tenido. El exceso al acceso de información no siempre es el mejor aliado. O sea, cuando vamos a buscar información, siempre debe ser de primera mano, y con esto nos referimos a los profesionales de la salud. Las fuentes de Internet, si bien es cierto son referencias, no deben ser determinantes para tú asumir que X o Y cosa va a ser. Siempre vamos a promover que visiten, acuden a los médicos, que son los que saben, los autorizados y con la validez para poder decir, ok, esto es lo que va a pasar. Claro. Tú mencionabas algo sobre los hermanos y aquí hago un alto porque también debe haber una dinámica con esos otros hermanos. O sea, una familia, por ejemplo, de 5 o de 4, donde hay un hermano que tal vez tiene el padecimiento, otro no, hay una complicación. Entonces, ¿cómo debe ser ese abordaje o ese manejo en una casa con diferentes hijos? Es bien delicado y con esto resalto, por ejemplo, el tema de que una vez llego al centro, la doctora Pichardo recibe a un paciente e inmediatamente me llama. Necesito que por lo menos te paren la puerta para que la familia te vea y te conozca. Y lo primero que ella pregunta es, ¿cuánto hermano tiene el niño? Y ya yo voy entonces tomando mis apuntes porque hay que prestarle atención también a estos otros chicos. Porque ¿qué pasa? La rutina familiar, la estructura, o sea, cambia. Totalmente. Hay un padre que por lo regular, en este caso, tiende a ser la madre, ya está fuera de casa, o hay un intercambio de las figuras de referencia porque necesita uno estar en el hospital con el chico que ha sido diagnosticado, la chica, y el otro entonces seguir sosteniendo lo que se conoce como la dinámica familiar, pero la rutina es distinta. Entonces, ¿qué ha pasado? El hermano siempre se pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Será mi culpa? Y eso es algo muy usual, que se maneje un grado altísimo de culpa. Y pasa mucho también en los hermanos pequeños, en los menores. Tal vez fue que por el pellizco que le di el otro día, entonces ahora tienes que llevarlo al médico. Y fíjate cómo mencionaba. Están creando una narrativa. Se crea una narrativa que no es la apropiada. Entonces, al no tener una comunicación clara o asertiva con estos chicos, terminamos en hasta desarrollo de posibles psicopatologías ansiosas. A partir de ahí. Exactamente. Entonces hay que atender mucho las necesidades que presenten no solo el paciente, sino el entorno familiar completo. Así es. ¿Y actualmente existen grupos de apoyo o círculos que acompañen a este paciente en el ciclo de tratamiento? Sí, tenemos en nuestro país, específicamente en las instituciones que están dedicadas a trabajar con pacientes con diagnóstico de cáncer, y estamos en proceso también de desarrollar nuestro propio grupo de apoyos, tanto para niños, niñas, adolescentes, como para los padres, los familiares. Perfecto, muy buena noticia, y qué bueno. Estamos en proceso. Está aquí dicho que algo viene por ahí. Qué bueno que están atendiendo esa parte y qué bueno que ha quedado plasmado esta información. Quiero ahora volver
con la doctora Pichardo, la parte porque médica. Estamos aquí entre los psicólogos y la parte psicológica y la parte pues ya médica. Y quiero, doctora Pichardo, ahora que usted nos comente un poco sobre qué informaciones existen sobre pacientes infantiles afectados por cáncer. Ahorita usted mencionaba que lo más común es la leucemia. En República Dominicana, ¿qué otras evidencias podemos encontrar? Bueno, si hablamos a nivel mundial, podemos hablar que existen lo que son 12 millones de pacientes afectados, de los cuales un 3% que viene siendo 360,000 niños deben afectarse de cáncer infantil. O sea, que somos las estadísticas que estamos manejando en este momento a nivel mundial. Entonces, quisiera aprovechar y también preguntarle acerca de la importancia del diagnóstico oportuno o la detección precoz, tal y como se titula este Amadita por tu Salud. ¿Cuál es la importancia de esto? Es importante y hemos desarrollado en este año ya lo que es el capítulo de oncología pediátrica en pediatría. O sea, en la Sociedad de Pediatría abrimos lo que es un capítulo de oncología pediátrica. Entonces, lo que estamos enfocando más es echarle charlas continuas a lo que son los mismos pediatras, porque a veces estamos enfocados en muchos diagnósticos, porque tenemos un abanico de diagnóstico al momento de que el paciente llega. Igual a las unidades de primer nivel, a los centros de primer nivel, de segundo. Ya cuando lleguen a nuestro centro de tercer nivel, entonces tengamos un paciente ya más orientado. Perfecto. ¿Qué hemos dedicado en eso? Hemos lanzado un protocolo en este mes, el 9 de este mes, el cual enfoca cada diagnóstico con cuáles analíticas, cuáles imágenes deben tener el paciente al momento de llegar de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos visto que cuando hemos diagnosticado a los pacientes a tiempo, hemos tenido una sobrevida mayor y el paciente al final es curable. Excelente. Que es como antes. O sea, antes, si nosotros pensábamos en leucemia, estamos hablando de que un paciente va y se murió. Ya terminaron, no hay nada que hacer. Exacto, hace 30 años. Pero ahora la sobrevida de esto es un 70%. Gracias. O sea, que estamos hablando que igual la ciencia ha avanzado en cantidades. ¿Qué hemos visto? Como el paciente pediátrico es detención precoz, estamos haciendo lo que son charlas, jornadas, en las poblaciones externas, o sea... Que tengan la información, que conozcan, la información, claro. Exacto. Hemos desarrollado los protocolos a centros que no tengan acceso a internet, tenemos QR para lo que son los protocolos, o sea, para descargar. Y educar la población y los que están en centro de primer nivel, cómo pueden diagnosticar o pensar, por ejemplo, en un paciente oncológico. Perfecto, excelente iniciativa y les felicito por eso y que qué bueno que han ido esparciendo pues este mensaje a lo largo de la población. Usted mencionaba acerca de las analíticas clínicas y aquí quiero hacer también un alto para hablar sobre cuáles son esas pruebas diagnósticas, o sea, cuáles son esos principales indicadores que para ustedes son importantes para determinar la enfermedad. Anteriormente te había dicho que una de las causas que siempre nos llega a un paciente con fiebre, que no mejora, hemograma. Que lo tenemos. Creo que es el pie en la puerta de todo. Hemograma. Un extendido periférico, que lo tenemos disponible en el momento, o sea, en los laboratorios, por ejemplo, ustedes lo tienen. Al momento de que yo hago la indicación, lo puedo solicitar, yo o un médico externo. Tenemos lo que son las pruebas de azoados, que son pruebas renales. Las de hígado, que son las transaminasas, la LDH, que es la lactato deshidrogenasa, uno de nuestros marcadores, la fosfatasa alcalina. Igual también tenemos las pruebas virales. ¿Por qué? Porque en el momento de nosotros pensar en un paciente, tenemos que verlo desde el punto de vista completo. Bien, haciendo un gabinete de lo que son las analíticas para descartar un foco infeccioso. Cuando veo un hemograma que no me presenta nada viral ni nada infeccioso, entonces yo dije, no, déjame pensar en algo, déjame investigar y ahí voy. Si hay algo en otra. Exactamente, lo que son las imágenes y lo que son, por ejemplo, los procedimientos que realizamos, que son las biopsias de médula ósea y lo que son los aspirados. Perfecto. O sea que ahí ustedes tienen ya un panorama completo sobre cuáles pudieran ser esas áreas de atención o de dónde proviene lo que esté causando la sintomatología del paciente. Es justo en el protocolo. Aquí ponemos, si tú estás pensando en leucemia, tenemos un algoritmo de cuáles analíticas vas a realizar. Perfecto. Igual si es un tumor cerebral, un tumor de ojo, que es el retinoblastoma, un tumor de masa abdominal, o sea, renal, cada uno tiene cada uno tiene un algoritmo
para que el médico que no es oncólogo vaya orientado o por lo menos el paciente llegue encaminado, como un buen dominicano decirlo así, donde el oncólogo. No, y qué bueno porque a la vez es algo transversal. ¿Qué pasaría si aquel médico al que vas no tiene esa alerta de hacer esa batería de indicadores para ir? Se pierde entonces, mucho tiempo. claro, y poder ir viendo, ok, nos vamos descartando esto, aquello, y al final entonces ya referir a un oncólogo y poder tener un diagnóstico más certero. Quiero también que usted comente, porque mencionaba hace 30 años las cosas eran de una manera y ahora es de otra, y yo quiero que abundemos un poquitito sobre esos avances médicos que hemos podido tener en la República Dominicana. Obviamente hay infinidades de cosas, pero basado en su experiencia, ¿qué usted ha podido ver que ha ido evolucionando en ese sentido? Existen lo que son las quimioterapias dirigidas ya, que tenemos. La ventaja en este momento es que nosotros tenemos lo que es la biología molecular. Igual a mi compañera, yo se lo digo, siempre hemos tenido lo que son biopsias aspirados, llegamos a lo que es la inmunohistoquímica y ya tenemos la biología molecular. La biología molecular lo que nos habla es de cuáles serían las alteraciones genéticas que tenemos. Y puede que existan una de esas alteraciones, una quimioterapia dirigida a esa enfermedad o agregársela al tratamiento. Pero ¿qué más nos ha ayudado a nosotros? La detención temprana. Orientar a la población nos ha ayudado más. Esa concientización y los canales que ya tenemos disponibles. O sea, porque ahorita mencionaba el acceso de información, pero es un arma de doble filo. Y no diría un arma, sino más bien una vía que debe usarse con respeto, con cuidado, porque todo lo que se pone ahí, las personas entonces van tomándolo como referencia, como bueno y válido. Exactamente. Entonces eso nos ha ayudado mucho al ver que eso nos facilitaba un diagnóstico temprano, no perder tanto tiempo, un paciente se está deteriorando. Dedicamos entonces este año a trabajar fuertemente con la concientización del cáncer infantil y realmente ya hacer el lanzamiento del protocolo para que así esos médicos estén orientados al momento de llamarme, tengo todo esto, mira qué puede pasar. Todo. Sí, porque es lo que me pasaba, o sea, yo igual trabajo aquí en Santo Domingo, pero yo hago el este. Entonces, cuando un médico me llama, sea en la noche, en la tarde, en la madrugada, yo tengo un paciente con esta lesión, ¿qué le indico? ¿Qué analíticas le faltan? ¿Cómo te lo mando completo? Que lo están sangrando. Ya en este momento tienen el manual donde pueden ver, estoy pensando en un tumor abdominal, déjame completar esto. Tienen una referencia. Vamos entonces a descartar esto. Exactamente, me llama, le voy a enviar a un paciente, doctora, ya le estabilizamos y entonces se recibe. Y ahí solamente yo completo lo que ellos no tengan disponible, porque igual no tienen todas las analíticas ya, pero sí tienen la gran mayoría. Wow, yo creo que hemos podido tener un sinnúmero de información desde el punto de vista médico, también desde el punto de vista de psicología, y quiero agradecerles a la doctora Pichardo y a la licenciada Khan por habernos acompañado, porque realmente el propósito de Amadita por tu Salud es, bueno, en primer lugar porque septiembre es el mes de concientización del cáncer infantil, pero sobre todo la importancia de la detección a tiempo, de la detección temprana de esta enfermedad. Y ustedes perfectamente han explicado sobre cuáles informaciones es importante que la familia vaya descartando. Quiero agradecerles su valioso aporte, pero antes de terminar, quiero que cada una pues se dirija a la población y pueda dar un mensaje de esperanza, de prevención, pero sobre todo que las personas estén atentas a esta enfermedad. Licenciada Khan. Bueno, decirle a los padres que ante un diagnóstico es normal sentir miedo, es normal sentir tristeza, es normal esos bajones de ánimo, como solemos denominarle, esas sensaciones de ansiedad, de preocupación constante, y es normal también que ocurra en los niños. Por eso el primer paso es validar y normalizar emociones, obviamente teniendo en cuenta que cuando llegan a un extremo tal de que limitan el funcionamiento de la familia, pues se debe dirigir a un equipo de acompañamiento psicológico. Y así como la doctora mencionaba, esos avances médicos en cuanto a los estudios y demás, también tenemos grandes avances en nuestro país sobre ese acompañamiento en psico-oncología, que ya es esa rama de la psicología que se encarga en dar diagnóstico, tratamiento, en acompañar al paciente durante el diagnóstico, el tratamiento, y prevenir las secuelas de lo que es el cáncer. Excelente. Doctora Pichardo. Bueno, a la población le quiero que se lleven un buen mensaje. Antes hablábamos que
el cáncer era imposible, ya hemos llegado donde tachamos con una brocha roja diciendo que es posible la cura del cáncer. Igual, por eso le digo que se unan con nosotros a la batalla y nos pongamos esa capa roja que nos ponemos con los niños, y por eso los llamamos guerreros. Como saben, y ya dijo nuestra moderadora Zoe, el cáncer, este es el mes del cáncer infantil, y recordando que utilizamos lo que es el lazo dorado por la valentía que tienen los niños en el momento de un diagnóstico. O sea, los niños nos sorprenden al momento de información de su diagnóstico, cómo ellos nos impactan a que sí, quiero seguir, vamos adelante. Mientras los papis se derrumban, los niños pelean. Entonces, ahí le digo, vamos a unirnos en la campaña con ellos de la capa roja y su antifaz azul, diciendo que el cáncer no es imposible, que es posible hasta el día de hoy. Excelente mensaje, de verdad, muchísimas gracias. Y con esto quiero agradecer a todos ustedes por su sintonía. Gracias por una vez más acompañarnos. Y bueno, yo hoy tuve la compañía, como les mencioné, de la doctora Máxima Pichardo y la licenciada Aisha Khan, quienes estuvieron acompañándonos en este tema a propósito del mes de concientización del cáncer infantil. A ustedes continúen siguiendo nuestras informaciones de interés en nuestras redes sociales, @AmaditaLab. Y bueno, será hasta una próxima. Muchísimas gracias.